Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio, Un Lugar Resiliente. En esta ocasión, pues les vengo a traer un podcast un poquito, no podemos decir profesional, no podemos intuir algo muy de la cual nosotros digamos, órale, qué tan pro está. Pero por lo menos estoy haciendo el intento de poder mejorar un poquito. En este momento me encuentro grabando con unos audífonos que me compré ahí, que esos que tienen micrófono, y esto lo he escuchado en algunas grabaciones que he hecho en videos de la escuela, cosas así, y se escucha bien. Espero y de verdad se pueda escuchar mejor una vez que tenga un poquito más de recursos y me pueda comprar un buen micrófono y así. En esa ocasión, pues les traigo lo que es un tema. Ojo, abro paréntesis, estos temas los quiero hacer es algo lo que siempre quiero hacer, pero igual y no me da tiempo. Pero en esta ocasión que tengo un espacio, lo quiero dedicar a eso, lo que es mi misión de vida, que es apoyar a las personas. De todos modos, puedes ingresar a Un Lugar Resiliente. Ahí he subido algunos podcasts. También puedes entrar a Manu-Puc111 en TikTok. Ahí subo contenido, contesto algunas preguntas y hablo cosas de mi experiencia, que ahorita vamos a ahondar con eso. Y también, pues también en Facebook estoy como Un Lugar Resiliente, donde también subo contenido de página. Subo contenido sobre frases motivacionales, he subido mis lives y también en YouTube. Entonces, espero que les guste, ¿no? Este tipo de contenido, o ese tipo de material que voy a estar subiendo. Uno, tiene que ver con cosas que he aprendido en la carrera de psicología, que estoy en octavo semestre y ya voy a terminar. Dos, es algo que he estado hablando de mi experiencia y creo que es importante hablarlo, ¿no? Pese a que la gente muchas veces me dice, es que eso ya lo sabemos, sí, pero hay gente que no lo sabe, hay gente que le gusta escuchar, a mí me gusta escuchar la radio. Tres, es algo la cual me gusta hacer, me gusta hablar muchísimo, y hay gente que de broma dice, es que deberías hacer un podcast. Simón, lo tengo, pero perdón por el coloquialismo de Simón. Pero sí, está bien, hablo demasiado y yo creo que una de esas habilidades o dones que Dios y la vida me ha dado es hablar. Y qué más, no sabe más hacerlo en ese tipo de contenido. No es contenido formato, iba yo a decir. Cuatro, pienso que puedo ayudar a generar a la gente pues algún tipo de empatía. Puedo ayudar a la gente que le gusta escuchar. A mí me gusta mucho escuchar la radio y me gusta hablar, y esto es como el poder acercarme, no, obviamente no a la radio porque no estamos en vivo, pero sí por lo menos poder hacer que la gente escuche y reflexione. Cinco, amor al arte. Y ya. Habiendo dicho esos puntos, quiero aclarar una cosa. Otra cosa igual que no había dicho, es muy terapéutico para mí el hecho de hacer catarsis, el hecho de platicar, ¿no? Y así. Y yo nada más quería decir una cosa, que eso no sustituye a la psicoterapia para nada. Hay gente que va a decir, esto no me va a funcionar y esto sí me va a funcionar. Eso es completamente subjetivo. Lo que digo a veces es una opinión mía personal, a veces lo que yo digo está basado en cosas de la ciencia, en la psicología, en los libros. Pero lo que sí te puedo decir es de que, y eso es en todo, que todo lo que escuches, que lo que veas, agárralo de experiencia, transfórmala y agarra lo bueno, y lo que no te gusta no lo consumas, ¿vale? Entonces, aunando más con habiendo hablado de ese gran marco teórico y estando una vez más en confianza, pues el tema del día de hoy es cuando alguien fallece. Este tipo de formatos, este tipo de podcast está dedicado pues al entretenimiento, para reflexionar, para escuchar, y también es una serie de podcasts que quiero estar platicando con ustedes, ¿no? Cosas como la autoestima. Bueno, no les voy a estar spoileando, de todos modos ya lo van a ver, nada más para que ahí se enganchen, ¿no? Pero sí, este tipo de podcast también tiene una versión para, bueno, así como estoy hablando cuando una persona fallece, así cuando una persona se va de nuestras vidas, o cuando
se rompe una relación amorosa o afectiva o sentimental o lo que sea, ¿no? Entonces, este, igual no dije una cosa aquí. Todo lo que estoy diciendo es con todo respeto. Vamos a hacer tomar esto con todo respeto. Hay gente que se va a encontrar, te va a tener sentimientos encontrados. Es completamente normal y si en ese proceso en lo que estamos platicando o lo que te estoy platicando sientes ganas de llorar, hazlo, porque si tú llevas mucho tiempo reprimiendo ese sentimiento, pues va a llegar un punto en el cual no vas a poder y vas a estallar. Así que lo que yo te recomiendo es de que lo tomes con todo respeto, no es alguna falta de respeto, no es algo, un ataque hacia tu persona, pero es importante aclarar eso porque luego dices que no lo dijo, pero hay gente que lo entiende y hay gente que no, y yo quería ahondar un poquito en esto, ¿no? De que nos podemos encontrar con cosas que nos pueden molestar, ¿sabes? Y yo creo que tomando en cuenta esto, pues podemos darle rienda suelta al tema, ¿no? Cuando una persona fallece. Ese tema es muy fuerte porque ya lo tengo hablado con mi psicólogo y hace un mes yo creía que no había superado una parte de mi abuelo, ¿no? Y es muy importante porque cuando no superas una cosa en la vida, se queda ahí estancado y va a llegar un punto en el cual va a explotar. Imagínate, todos somos una Coca-Cola. Ojalá y no me van por dar marcas. Bueno, un refresco de cola. Y lo agitamos tanto que cuando lo destapamos estalla. Es lo mismo son las personas. Nos agitamos tanto en la vida, estamos muy turbulentos en esta vida que llega un punto que cuando queremos destapar, ya sea desahogarnos, hablar y ¡zas! Que se rompe todo y está bien. Está bien porque nos hace desahogarnos. Así que si una persona está gritando y está llorando y está expresando lo que siente, déjalo ser y pensar, porque esa persona seguramente ha pasado por mucho tiempo o por muchas cosas y así. Yo creo que es muy importante tener respeto. Así como deberíamos de aprender intervención en crisis para saber lo que podemos hacer. Entonces, cuando un familiar fallece o una persona que tenemos cerca fallece, es algo que impacta demasiado. Se ha demostrado científicamente que hay gente que no supera a una persona que falleció durante muchísimos años y lo lleva cargando todo el tiempo. Porque llevan culpa, porque no le dijeron lo que debían de decir. Hay gente incluso que se pelearon y ya no lo volvieron a ver y cuando se enteraron falleció. Porque dejaron pendientes, porque habían planes de por medio. La vida a veces es muy cruel. La vida a veces sí es bonita, no se los voy a negar, pero a veces la vida es muy cruel. Es muy cruel que dice uno, híjole, es que no le dije, es que eso, es que lo otro. Y yo lo entiendo, créanme que lo entiendo porque me ha pasado muchas veces. Tanto personas que han fallecido como personas quien veo. Entonces, cuando un familiar fallece es algo que impacta demasiado. Bueno, ahondando un poquito a los estudios científicos, bueno, la psicología dice, ¿no? Y eso es en todo. Cuando una persona lleva muchísimos años con este duelo, porque se le llama duelo, es algo que duele, es algo que enfrenta, es algo que afronta. Cuando pasa 3, 4 años ya estamos hablando de un duelo patológico, incluso en un TikTok lo había mencionado. Cuando se tarda demasiado tiempo en trabajar eso ya es un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Un duelo patológico es cuando ya se presentan signos y síntomas de enfermedad. La depresión más severa, más grave, hace que la persona no sea funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona no esté trabajando debidamente, no se bañe, no coma, no salga con sus amigos, no esté trabajando, no genera, solo está ahí triste, llorando. Eso se le podría considerar una depresión grave. No vamos a andar con tecnicismos de psicología ni vamos a sacar el DSM-5, pero sí es importante que lo entiendan. Por lo tanto, es un duelo patológico y un duelo patológico se debería de tratar con un especialista de la salud mental, que es un psicólogo y también un psiquiatra. Eso porque el psiquiatra, ya lo habíamos comentado antes, porque nos va a dar medicamento
y nos va a hacer pruebas en el cerebro para determinar cómo está nuestro estado de salud, porque el cerebro es un músculo, por lo tanto necesita proteínas, necesita eh, ciertos químicos para funcionar, y los medicamentos o psicofármacos pues nos ayudan en eso. Entonces, cuando una persona rebasa el límite de demasiados años con este duelo, pues se conseguiría un duelo patológico. Por lo tanto, hay gente que sí, efectivamente impacta demasiado cuando una persona fallece. Y el primer síntoma, vamos a basarnos del modelo de Kubler-Ross, ¿no? Kubler-Ross fue una psiquiatra que, por medio de sus estudios, ella estaba siempre con personas a punto de fallecer, pues hizo un modelo que se llama las etapas del duelo, que son la negación, ya me estaba olvidando, perdón, es que ando un poco distraído. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Vamos a hablar un poquito de estos temas, ¿no? Entonces, la negación es cuando la persona le duele muchísimo el hecho que lo niega. Hay personas que cuando niegan una cosa no lo hablan o están calladas, ¿no? Como decía Sergio Melchor hace algunos años en un podcast, cuando una persona, y dense cuenta de esto, cuando una persona está en un funeral o cuando le dan una mala noticia, está muy callada y mucha gente dirá es que es muy fuerte. Y no, simple y sencillamente la persona no está entendiendo qué está pasando, no lo puede creer, eso es una negación. Y la negación se puede ver de forma, uno no hace nada más así en blanco, una persona se da cuenta. O dos, dicen no es cierto, no puede estar pasando, eso lo que me estás diciendo no puede ser real, no existe, y así, ¿no? Y duele tanto que la persona cae en un vacío existencial muy feo. Se pone a pensar ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿No? Y es sumamente muy fuerte, ¿no? Es algo hasta cierto punto traumatizante. Después llega la ira, ¿no? La ira es cuando la persona se molesta tanto con la vida, hasta con Dios. Y hay gente, eso es con todo respeto, que no cree en Dios, pero llega un punto en la vida que cree en Él, que dice Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué si eres tan bueno, por qué te lo llevas? Y déjate de Dios, hay gente que le reclama la vida y dice es que no puede estar pasando, así como la negación dice no, es que me molesta que esto, y así es un sentimiento de cólera, a veces de impotencia, el no saber qué está pasando, ¿no? Luego sigue la negociación, cuando las personas dicen seguramente la negociación es un estado en la cual la persona empieza a ver de qué forma superar esto, ya sea de forma positiva y negativa. Por ejemplo, puede pasar de que a lo mejor ya no está, pero está en un lugar mejor, o a lo mejor Dios se la quiso llevar para no estar sufriendo aquí. O negociar en el sentido desagradable, no quise decir positivo o negativo, perdón, agradable y desagradable. Una negociación, podríamos decir que una negociación desagradable sería, por ejemplo, es que yo te di esto y no hiciste esto por mí, Dios. O Dios, ¿por qué no me llevaste a mí? Y por qué a esa persona no. Ya sí, esa es la negociación. La depresión es, aparte que es un estado que ya habíamos mencionado, de donde la persona tiene profunda tristeza, pues la depresión también es un trastorno mental, ¿no? La depresión es esto de estar muy tristes, de estar muy mal, de estar muy incompletos, de estar vacíos, de no querer dormir, no poder dormir, no poder hacer las actividades, no poder salir adelante, ¿no? La depresión es muy fea porque la gente piensa que no es cierto, que nada más está victimizándose, que solamente lo hace para llamar la atención, y no, es un estado muy crítico en el duelo.
cuando fallece una persona es algo muy muy feo, porque la gente piensa que no se ve. Es que cuando la persona se suicida, llega un punto en la cual la persona dijo, es que no lo vimos, es que vimos que estaba bien, lo estaba superando, y no, la persona por dentro se está pudriendo, por decir así, perdón la palabra, pero se está pudriendo, le está calando feo, que no sabe qué hacer, que lo mantiene en silencio. La depresión es una de las enfermedades más silenciosas que puede tener el estado de Yucatán y también México. En Yucatán tenemos el primer lugar a nivel nacional en suicidios. Cada 3 o 4 días las personas se están suicidando y se están quitándose la vida, y no les culpo. A veces llega un punto en el cual la gente no puede saber qué hacer, y la salida más sencilla que se les hace es por medio del suicidio. Entonces, cuando la persona está muy deprimida, es un estado muy catastrófico para ella, incluso porque no puede salir adelante. Y a veces hay gente que está muy deprimida, que no sabe qué hacer y dice, no quiero estar deprimida, pero entiendan que la depresión es cuando no hay ciertos químicos que produce la serotonina, la dopamina. El cerebro no está produciendo eso, por lo menos no genera el cerebro. Imagínate, por ejemplo, cuando tienes mucha hambre, tu cuerpo exige esos nutrientes para comer. Es lo mismo con el cerebro no produce esos nutrientes para poder estar bien. La serotonina, la dopamina, la oxitocina, todos esos químicos que ya habíamos hablado anteriormente en algún TikTok o en algún podcast, pues es eso, ¿no? Son químicos que necesita el cerebro para salir adelante, para estar bien, para estar felices, para estar con energía y así. Y la depresión es eso. La depresión, luego sería la aceptación, cuando entendemos que la persona ya no está con nosotros y podemos vivir con eso muchos años. Esa es la parte más difícil la cual una persona puede afrontar. Es una etapa la cual muy difícil se llega, y créanme que eso a mí me ha pasado muchas veces, y créanme que es una situación tan difícil que uno se pone a pensar, ¿cómo voy a aceptar que mi mamá ya no está, que mi papá no está, que mi hermano no está? ¿Cómo puedo vivir con eso, no? No les culpo, también me pasó muchas veces con mi abuelo, con mi abuela. ¿Cómo voy a poder afrontar eso si no está? ¿Cómo puedo vivir así? No. Hay estudios científicos que demuestran que las mamás, que el hecho de perder un hijo es muy doloroso, es inaceptable, ¿no? Y no les culpo, porque la mamá, la figura materna en Latinoamérica es muy importante, y el hecho que una madre pierda a su hijo, independientemente de las circunstancias, es muy doloroso. Hay estudios que demuestran que es muy horrible cuando el duelo de una mamá, de una madre, es muy doloroso, muy inaceptable. Entonces, solo imagínense la magnitud la cual las personas están sintiendo eso, ¿no? Y es muy difícil llegar a la aceptación, cuesta muchísimo trabajo. Va a llegar un punto en el cual dice uno, ya lo acepté, pero luego pasa el tiempo y dice, ay, no es cierto, no, y otra vez, y caen y se dan recaídas en los procesos del duelo, ¿no? Entonces, ya habiendo hablado un poquito de las etapas del duelo, tú sabrás en cuál estás estancado, y una vez identificando, cuando saques una cita con el psicólogo, puedes hablar, mira, creo que estoy en esta parte, mira, creo que estoy en esta parte, creo que puedo hacer esto, ¿sabes? Y poder trabajarlo, porque hay gente que no se da cuenta, y no les culpo. Ojo, lo que estoy diciendo no es para culpabilizar, ¿no? No es para culpabilizar, es simple y sencillamente para ponerlos en contexto y saber qué hacer, ¿no? El primer paso para reconocer un problema y poder resolver una situación es reconocer de dónde viene y qué está pasando, aceptarlo y decir, mira, estoy acá y puedo hacer esto. A veces no es nuestra culpa
Y si lo fuera, nuestra culpa es igual nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Ir a terapia, tratar de salir adelante, ¿no? Se habla mucho sobre que está mal darse un tiempo. Yo digo que está bien darse el tiempo que sea necesario para sentirse bien consigo mismo. Entonces, una vez habiendo identificado ese tipo de etapas y así, darse un tiempo, pero no sobrepasarse de ese tiempo. Y así, todo es válido cuando fallece un familiar. Todo es válido, llorar, gritar, todo, porque es algo muy, muy feo, es algo que ni modos tenemos que pasar, desgraciadamente tenemos que pasar, ¿no? Antiguamente, en las épocas prehispánicas, les voy a hablar de lo que yo sé, que es un poquito de historia. La muerte se veía como algo la cual es un ciclo, así como la lluvia es un ciclo que termina, el calor es un ciclo que termina, la siembra es un ciclo y termina. Lo mismo es para los aztecas, para los mayas. Obviamente tiene sus ítems separados, ¿no? A cada uno pensaba eso, pero el objetivo igual era eso. Por ejemplo, los mayas pensaban de que como es un ciclo y ese ciclo ya terminó, pues lo voy a ver en otro ciclo. Y las personas, los mayas, por ejemplo, hacían una serie de rituales las cuales hacían que uno, para sentirse bien consigo mismo, y dos, para entender que la persona ya no está, pero su alma está en otro lugar, y vamos a hacer una serie de cosas para que la persona no se sienta sola, y vamos a ver a esa persona, y así. Entonces, nos han enseñado cosas no erróneas, pero hay cosas en la vida en las cuales nos enseñan y nos dicen que eso está bien, pero eso en realidad afecta el proceso de una persona. Tenemos que entender que los procesos de duelo son procesos individuales, subjetivos y personales. Individuales porque le pasa a una sola persona, personales porque, como había dicho, individualmente, personalmente yo estoy sintiendo una cosa, y que son procesos porque es algo que va a largo, a mediano y a corto plazo, ¿no? Entonces hay que entender ese tipo de cuestión de que la vida duele, de que esto duele y que me va a costar mucho trabajo. Por tanto, cuando fallece una persona, lo primero que te dice es que no llores. Esa persona no quería verte así. Y la verdad, independientemente de lo que la otra persona hubiese querido, con todo respeto voy a decir este comentario: llóralo. Súfrelo, grítalo y exprésalo. El mejor desahogo de una persona es el demostrarlo, ¿no? Yo entiendo que la persona hubiese querido que tú estuvieras bien. Yo entiendo que la persona no hubiera querido que llores en el funeral, pero créeme que lo mejor que puedes hacer es darte el tiempo, obviamente, y después desahogarte, ¿no? Por consiguiente, también te dicen, por ejemplo, es que tienes que superarlo, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Recordemos una vez más que los procesos de duelo son muy personales, ¿no? Y la gente se puede tomar el tiempo que se quiera, ¿no? Pero también al punto que quiero ir con esto es no forzar a la persona. La persona en algún momento va a tener que salir. Obviamente cuando ya se tarda demasiado en superarse, pues es ahí cuando los familiares pueden intervenir, hacer cualquier llamada a un médico, un psiquiatra, para ver en qué se puede trabajar eso, ¿no? Pero sí es importante no obligar a la persona, ni por lo menos estar achacándole y culpándole a todos. O tres, punto número 3. No vamos a hablar de punto número 1, punto número 2, porque me pierdo. Vamos a ir del segundo, tercer, del siguiente punto. Siguiente punto. Es muy importante saber que, pues sí, las cosas van a pasar y va a costar mucho trabajo, va a estar muy difícil, porque hay gente que te va a decir es que es muy fácil, lo olvidas y ya, y no es cierto. Nadie nace con inteligencia emocional. La resiliencia,
Todos esos procesos de aprendizaje no nacemos con ellos, lo desarrollamos con el tiempo. Por lo tanto, cuando una persona fallece, obviamente no vamos a poner a pensar, ay, falleció y fue lo mejor. No, o sea, a veces tiene que haber un punto de por medio de sufrirlo, de llorarlo, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede decir sobre estos temas, no? Es algo muy complicado, es algo la cual la gente no entiende, o hay gente que lo malentiende, hay gente que te dice que está muy mal hacer eso, que está muy mal hacer lo otro, ¿no? Y lo único que te puedo decir, me hubiese gustado que me dijeran eso, ¿sabes? Porque a mí me pasó algo así, algo, yo creo que, no digo algo peor, porque no voy a comparar el dolor de unas personas con otras, pero lo que sí puedo hablarte es de mi experiencia, y te puedo, no, esta parte no lo quiero decir, esa es la negación, esa es la aceptación, no, pero sí quiero contarte mi experiencia para que sepas qué onda. Por el del 2008, y puede que me salga una lágrima con eso, falleció mi abuelo. Mi abuelo era una persona muy importante para mí, que cuando mis papás se iban me dejaban con mis abuelos. Mis papás se iban a trabajar y así, no les culpo, se iban a buscarse el pan de cada día y no tenían con quién cuidarme, me quedaban con mis abuelos. Cuando fallece mi abuelo, no lo puedo creer, que cuando mi abuelo era una persona muy querida en el pueblo. De hecho, mi familia también. Mi familia, yo soy de un pueblo y mi familia eran demasiado, son muy apreciadas porque nosotros tenemos un puesto de tacos. Y pues obviamente mi abuelo era un tipo que trabajaba, muy responsable. Él trabajaba en el ayuntamiento, creo que limpiaba las calles y así, era un buen hombre. Entonces llega un punto en el cual fallece, ¿no? Y me acuerdo, en ese día lo trajeron en una camioneta de la policía, ¿no? De esas de la policía, ay, no estatal, de la policía municipal, no me acuerdo. Y yo veo su caja donde él está, o féretro, como le quieran decir, y no lo puedo creer, ¿no? Nadie lo puede creer. Y cuando lo abren, porque llega un punto en la cual, por ejemplo, en mi caso, abren el féretro y le dan un besito, o le hablan y le dicen cosas. Yo nada más me acuerdo que abrieron esa caja y mi abuelo estaba frío. No lo podía creer. Decía, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿No? Entonces, muy difícil. Al pasar los días, ¿no? Me sentía muy mal. Muy mal, muy deprimido. En ese entonces, 2008, no me acuerdo ni para qué fechas fueron, no me acuerdo ni qué edad tenía, pero era un niño, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 96, 4 años, 8, no sé, como unos 12, 13 años, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo ni qué, para qué. Solo entiendan que fue un niño, ¿no? Posteriormente, como a los 2 años, creo yo, falleció mi abuela. Muy querida, por cierto, ¿no? Y tampoco me lo puedo creer. Y decía, Dios mío. Comienzo todo proceso de duelo. Y después fallece una tía. Que es como que la gota que derramó el vaso, porque no eran personas que, ay, los veía y así. Ojo, quiero decir una cosa, hay gente que me dice, oye, Manu, ¿por qué cuando falleció mi tía no me dolió?
uno a lo mejor y no, o a lo mejor sí viviste mucho tiempo con esa persona, pero no causó en algún efecto en ti porque no te importaba, y no es que no te importaba porque no quisieras, es porque no causó en ti una emoción, no te marcó como tal en tu infancia o algo así, en cualquier parte de tu vida, porque recordemos que también las personas nos marcan, ¿no? Entonces, tampoco te sientas culpable si me estás escuchando de que esta parte de que es que me debería de sentir mal pero no me siento mal. No. Recuerda que es un proceso, es individual y es personal. Entonces, regresando a mi historia, ¿no? Fue la gota que derramó el vaso porque como eran personas con las que yo conviví toda mi infancia, tengo fotografías, bodas, videos, y fallece mi tía y es otro caos, otro duelo tras duelo tras duelo. Me culpabilizaba, tenía pesadillas, me sentía muy mal porque no era un niño y quería conseguir sus medicinas. Siempre decía, es que si hubiese hecho esto, es que todo el tiempo recriminándome, llorando muchos años, ¿no? Y es algo la cual la gente no entiende, dice, ay. Y a día de hoy sí duele, no te voy a decir que no. Pero es algo la cual es muy impactante, ¿no? Después aprendí que ellos solo estuvieron un tiempo a mi lado. Y lo mejor que puedo hacer es centrarme en mí, ¿no? Los quiero muchísimo. Los quiero muchísimo a ellos donde quiera que estén. Les mando un fuerte abrazo. Es algo muy impactante para mí. Un niño viviendo esas cosas no es nada bueno, ¿no? Pero sí me hubiese gustado que me hubiesen comprendido, me hubiesen entendido. Por eso hago este contenido, porque hay gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, cuando se va alguien, surge un vacío muy grande. Surgen dudas, surgen miedos. Se molesta uno con la vida, dice Dios, ¿por qué? Cuando fallece alguien es algo muy malo, no muy malo, muy incomprendido, ¿no? Estamos tan acostumbrados a quererlo todo bien, a estar bien todo el tiempo, que cuando deberíamos de sentirnos mal lo ignoramos, ¿no? Entonces es algo muy difícil, ¿no? Hay gente que me dice, es que no puedes creer. No, sí lo entiendo. Y Dios no lo quiera, pero el día que se vaya mi amigo, el día que se vaya alguien de mi casa, no voy a especificar quién es, sí, voy a pasar. Por eso el hecho que esté tomando, esté estudiando psicología o esté llevando terapia, no descarto la idea de que me vuelva a pasar. Y va a sonar feo lo que voy a decir, pero ya tengo algunas herramientas que ya sé que podría yo hacer. En vez de reprimir ese dolor, como muchos años lo hice, podré sacarlo, ¿no? Independientemente de la gente que me diga, es que está muy mal, es que exageras, no. Entonces, pues nada, vamos a dejarlas aquí. Si tienes alguna duda, alguna historia o algo que quieras comentarlo, déjalo aquí en los comentarios. Si necesitas algo, puedes escribirme al Instagram o puedes dejar tu comentario en TikTok, ¿no? Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres y lo siento muchísimo por si estás escuchando esto sola, si te pusiste a llorar o algo. Lo siento muchísimo, te lo juro. Pronta resignación y ojalá y todo salga bien. Créeme que todo va a salir bien. Si necesitas algún tipo de ayuda o terapia, no dudes en pedirlo, ¿no? Bueno, repito, eso es con todo respeto. Es algo para desahogarme a mí, para desahogarlos a ustedes, ¿no?
y te entiendo y comprendo tu situación, la cual todas y todos hemos pasado, ¿no? Y pido también a la audiencia respeto a las personas quienes ven que alguien está pasando un duelo. Solo quiero que entiendan que la persona a veces no está en sí, a veces la gente está fuera de su realidad. Y no les culpo, yo también estuve en esa situación, así que si ven a una persona que... Para ir cerrando esto, si ven a una persona quien está deprimida o está en esta etapa o en estas etapas, acércanse y díganle, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Qué puedo hacer por ti? Y si llora, decirle, está bien que llores, yo estoy contigo. Ser ese contención para esa persona, porque esa persona lo necesita. Y a veces la gente nada más quiere desahogarse y llorar, y está bien. A veces no es obligación querer decir algo. Y si quieres decir algo y no puedes, está bien, dejarlo así, porque la gente o las personas solo quieren desahogarse, solo quieren llorarlo, solo quieren sacarlo todo fuera, ¿no? Y el hecho de estar presentes, solo el hecho de estar presentes ayuda muchísimo. Y tratar de buscar herramientas y soluciones para poder afrontarlo, ¿no? Hay gente que se estanca en una, en dos o en tres. Otra cosa que se me olvidó decirle, las etapas del duelo o los duelos no es como que punto A, B, C. No, a veces empieza con A veces termina con C, a veces empieza con B y termina así. Por ejemplo, en español hay gente que no empieza con la negación, hay gente que empieza con la ira y se molesta y luego se deprime y luego lo niega y luego y así. Y muy revuelto, ¿no? Es como que primero lo niego, primero la ira y luego la depresión, luego la aceptación. No, hay gente que está muy enrevesada, hay gente que supera una etapa y regresa, es parte de. Hay gente que olvida o supera una vez, como a mí me pasa a veces, y luego lo recuerda y se siente triste, y luego regresa, y así, y así, y así. Ese es movimiento. Entonces, a lo mejor y no profundicé tanto en estudios científicos o en la ciencia y así, pero sí te di algunos tips, te hablé de mi experiencia, ¿no? Y espero que te sirva muchísimo. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, espero que tengas un buen día y si no es así, mañana volveremos a comenzar. Cualquier cosa que necesites, por ahí voy a estar, ¿no? Y quiero cerrar con esta frase diciendo, haz lo que tengas que hacer para sentirte bien contigo mismo, siempre y cuando no te dañes a ti mismo, a ti misma, y no lastimes a los demás. Que tengas buen día. Yo soy Manuel Puc y esto es Un Lugar Resiliente. Buenas tardes. Deshogarse, solo quieren llorarlo, solo quieren sacarlo todo fuera, ¿no? Y el hecho de estar presentes, solo el hecho de estar presentes ayuda muchísimo. Y tratar de buscar herramientas y soluciones para poder afrontarlo, ¿no? Hay gente que se estanca en una, en dos o en tres. Otra cosa que se me olvidó decirle, las etapas del duelo o los duelos no es como que punto A, B, C. No, a veces empieza con A veces termina con C, a veces empieza con B y termina así. Por ejemplo, en español hay gente que no empieza con la negación, hay gente que empieza con la ira y se molesta y luego se deprime y luego lo niega y luego y así. Y muy revuelto, ¿no? Es como que primero lo niego, primero la ira y luego la depresión, luego la aceptación. No, hay gente que está muy enrevesada, hay gente que supera una etapa y regresa, es parte de. Hay gente que olvida o supera una vez, como a mí me pasa a veces, y luego lo recuerda y se siente triste, y luego regresa, y así, y así, y así. Ese es movimiento. Entonces, a lo mejor y no profundicé tanto en estudios científicos. A lo mejor y no profundicé tanto en estudios científicos o en la ciencia y así, pero sí te di algunos tips, te hablé de mi experiencia, ¿no? Y espero que te sirva muchísimo. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, espero que tengas un buen día y si no es así, mañana volveremos a comenzar. Cualquier cosa que necesites, por ahí voy a estar, ¿no? Y quiero cerrar con esta frase diciendo, haz lo que tengas que hacer para sentirte bien contigo mismo, siempre y cuando no te dañes a ti mismo, a ti misma, y no lastimes a los demás. Que tengas buen día. Yo soy Manuel Puc
y esto es Un Lugar Resiliente. Buenas tardes.